Gracias, muchísimas gracias por seguir con Uno más Uno. Aquí está el director del FEDA, Emilio Galván, hombre de Alto Mayor, del Este. De Sabana de la Mar. Sabana de la Mar. Y un hombre que se conoció en la opinión pública por su participación en los movimientos sociales de la última década, Emilio Uribe. Ahora es funcionario, un flamante funcionario gubernamental. Yo no me creo ese cuento todavía. Y ahí lo tenemos. Emilio, Adalberto, yo creo que nosotros los que estamos en un puesto somos servidores públicos momentáneamente. Entonces eso de funcionario, eso... Bueno, creo que ya el presidente mismo ha bajado mucho ese no, el presidente Luis Abinader es un hombre muy humilde, yo claro que sí, pero es el presidente de la República y tú eres el director del FEDA. Yo me lo creo. Hay niveles. Está ahí, es verdad que todos los funcionarios del Estado deberían ser servidores públicos. Sí, servidores. Aunque algunos se pasan de las rayas y se sirven. Se sirven o le sirven a lo suyo nada más, no al país. Pero bueno, Emilio, el FEDA adquirió renombre en dos momentos. Cuando fue creado con fondos internacionales para compensar políticas inadecuadas que estaban aplicando, como aquella de la penalización a las exportaciones, en ese momento el FEDA jugó un papel importante, financiando la agropecuaria. Luego el FEDA, se acabaron los fondos internacionales y el FEDA virtualmente murió. Pero Danilo Medina lo revivió con la visita sorpresa, porque la contraparte principal de esa visita sorpresa era el FEDA, no era el Ministerio de Agricultura, ni las demás instituciones, era el FEDA. Y a Emilio le ha tocado venir en un gobierno nuevo, con una política nueva, a ponerse al frente del FEDA, que no tiene ahora, a mi juicio, acláramelo, el mismo predominio que le imprimió Danilo Medina. Bueno, muy buenos días, bendiciones, Emilio, a ti Adalberto, gracias por invitarme. Yo quiero comenzar mi palabra diciendo que este programa para mí es muy especial, porque este era el programa que veía mi abuela, cuando yo me levantaba siempre en la televisión. ¿Y la abuela de Emilio? Este era el programa que veía mi abuela, entonces me tocaba tempranito, cuando yo me levantaba a ver siempre este programa, que ella siempre veía todo, pero este era el principal y para mí es un placer, ¿verdad? Estar aquí 20, 25 años después. Pues además ahora comenzó a proyectarte a ti también en la televisión. Sí, no, y siendo yo entrevistado ahora, que yo lo veía siendo muy niño. Sí. En segundo lugar, pues gracias por la invitación y me referirme a la pregunta concreta. A nosotros nos tocó, ¿verdad?, recuperar el FEDA, porque aunque se creó con un objetivo que fue impactar en algunos temas específicos de la agropecuaria a través de esos fondos internacionales, yo he estudiado que el FEDA fue clave en la transformación institucional de algunas instituciones, jugó un rol importante en el tema de agua, jugó roles importantes en un momento determinado, sobre todo en los años 70, que fue con fondos internacionales, y después pues nos ha tocado rescatarlo porque esos objetivos iniciales de impacto digamos, importante en la política agropecuaria no se pudieron cumplir en esos años que tú lo estás planteando. ¿Por qué? Porque la acción de visita sorpresa fue una acción con muchas debilidades que al final pues nosotros hemos tenido que irlas, digamos, enfrentando unas a unas y nos ha costado mucho esfuerzo, algunos recursos, no te digo que tanto, porque sí hay que confesarlo, el presupuesto actual es muy inferior al presupuesto de esos años. Pero hay que aclararle al país también que aunque la visita sorpresa se plantearon como una acción del FEDA, en realidad no lo eran. Era una acción coordinada de unas 49 instituciones en las cuales se invirtieron cerca de 51.000 millones de pesos a través del FEDA, los cuales fueron solamente 13.000. 5.000 en financiamientos y 7.000 en donaciones. O sea que del porcentaje global de la visita sorpresa, el FEDA no es la mayoría. Las otras instituciones, específicamente el Banco Agrícola, jugó un rol importante y jugó un rol importante el Ministerio de Agricultura y el IAD también ejecutó muchas de las obras de visita sorpresa porque al final de cuentas eran 49. Hasta la Marina de Guerra ejecutó acciones de la visita sorpresa, incluso Promipyme, que ejecutó también algunas acciones. Pero lo que sí se vendía que era el FEDA, que estaba al frente, aunque detrás realmente lo que estaba era el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que es el órgano
el órgano rector del FEDA, que a través de un viceministerio era que le daba las pautas al FEDA. Entonces se planteó como que era una acción del FEDA, pero en realidad no lo era. No sé por qué, cuál fue el objetivo mediático de plantearlo así. Pero el FEDA era un muerto. Sí, Resucitó en ese momento. Se revivió, pero en realidad no tanto como en realidad como se planteó. Porque se exageró el rol. Sí, se planteó como la mampara. Pero eso es intrascendente ahora. Lo importante es ver qué ha pasado. Ayer, el expresidente Danilo Medina habló, y habló justamente en el sur, en Enriquillo, para decir que todos los proyectos que se iniciaron a través de esa política que implementó su gobierno estaban abandonados, que ustedes lo habían descuidado, es que precisamente, lo habían dejado morir. Es que precisamente esa es la cruz que nosotros hemos tenido que cargar. Todos esos proyectos, si se les puede llamar proyectos, fueron ideas que a veces la comunidad planteaba, o a veces yo le planteaban a las comunidades, y no se llegaron nunca a formular de manera correcta, a hacer los estudios correspondientes, ni se llegó a hacer las inversiones correctas que permitieran que tuvieran éxito. Los proyectos no son para darle un mantenimiento toda la vida. Los proyectos productivos se ejecutan para que las asociaciones, en este caso, que fue una modalidad positiva, financiarlo a través de asociaciones, se hagan independientes, se hagan autónomas, puedan desarrollar sus actividades. Para ponerte un ejemplo, el centro de acopio que nosotros vamos a construir en Villa Altagracia, que fue un centro de acopio que ellos no construyeron, aún teniendo los fondos. Cuando nosotros lo construyamos, nosotros no tenemos ya que mantener una vigilancia, digamos, excesiva sobre la asociación. ¿Un centro de acopio de qué? De leche. La asociación lo que va a hacer es que la va a mantener y se va a beneficiar de ese centro de acopio. Lo mismo en el caso de una empresa. Pero habían proyectos, yo visité algunos de ellos, conozco algunos de ellos, en Los Cacaos de San Cristóbal, en Barahona, en La Bombita. Sí, hay un proyecto de crianza de cuando yo peces. llegué a ese proyecto, cuando nosotros hicimos el estudio de los proyectos, nosotros teníamos 1086 proyectos, tú y yo, visitamos 1086, que es una cifra récord de los 2444 que son la totalidad. Muchos de esos proyectos en realidad no son proyectos, son acciones, por ejemplo, la construcción de un puente, la construcción de una escuela, porque mezclaran todo lo que se hacía en Ministerio de Sorpresa se mezclaba como en una sola matriz. La realidad es que ellos mismos no se encargaron de no darle seguimiento. Entonces, al no darle seguimiento, cuando nosotros llegamos, ya lo que había, y muchos de esos proyectos mal concebidos, sin asistencia técnica, sin coordinación interinstitucional, eran fallidos. Para ponerte un ejemplo, y era de los problemas que había, cuando se hacía un proyecto de ganadería, la Dirección General de Ganadería estaba ausente. Lo ejecutaba el FEDA sin contar con la articulación de la Dirección General de Ganadería. Por lo tanto, el tema sanitario, que es el tema que vigila la Dirección de Ganadería, no está cubierto. ¿Y qué pasó? La mayoría de las vacas se enfermaron y se murieron. Si tú preguntas hoy, de los 60 proyectos de ganadería, la mayoría que era con donación de vacas o venta de vacas, porque eran financiamiento, tanto no existen. O sea que al final de cuentas... Tiene razón Danilo Medina, que murieron los proyectos. Ellos los mataron antes de irse todos. O sea, el problema es que el causante de la muerte no es este gobierno. No fue el cambio de ellos, gobierno. Porque el problema fue que eran mal concebidos, sin articulación, a veces no estaban orientados al mercado, porque cuando tú produces tienes que saber que lo va a vender. Eso es lo que pasó con los conejos. Con los conejos y con muchos otros. Pasó con la chinola, por ejemplo. Mira, para ponerte un ejemplo, cuando nosotros llegamos, de 20 proyectos de invernadero, había uno funcionando. Y está funcionando todavía, que es en San José de las Matas. Después hay 19 cerrados, yo estoy recuperando uno en restauración, porque yo entiendo que esa zona sí tiene condiciones propicias climáticas. Además quiero incentivar en la franja fronteriza el tema de la producción de invernadero. Pero, por ejemplo, de la producción de conejos que tú conoces de Villa Altagracia, que hubo uno ahí en Medina, había 29 y hay uno funcionando. Nosotros nos ha tocado poco a poco ir rescatando. Hemos rescatado más de 20 o 30 de esos proyectos, pero cada rescate de esos proyectos es una historia diferente. Porque cada asociación, cada grupo, cada persona... Lo esencial que tenía esto para mí, y creo que es positivo, es que muchos de estos proyectos se estaban haciendo con campesinos pobres, con gente que vive en comunidades con muy pocas alternativas de desarrollo. Y en alguna medida implicaba un subsidio. Sí, pero tú tienes que trabajar con las capacidades y la cultura de la gente. Tú no puedes llevar a Medina, por ejemplo, que tú lo conoces, esa granja de conejos,
para absolutamente no tenerle ninguna garantía de que lo van a poner a producir. O sea, por ejemplo, en Pedernales, en la zona montañosa, le llevaron una granja de chivo a gente que nunca había criado chivo. En la montaña. En la montaña, exactamente. Y cuando yo fui allá, crearon la asociación, porque la mayoría de las asociaciones las creaban ellos para razones políticas. Y cuando yo le pregunté, ¿ustedes algún día habían creado chivo? No, nosotros pusimos plátano y café y lo que querían sembrar aguacate. Pero hay casos, y eso yo lo conozco también como el de Los Cacao. En Los Cacao, al propio presidente, porque esa es una asociación que tenía 30 años de existencia. En Los Cacao la quebraron con chinola. Entonces le pusieron chinola, pero los propios productores le dijeron, mire, nosotros agarramos la chinola y lo que sea. Pero la agarraron. Pero lo nuestro es el café. Pero la deuda mía de ellos con la chinola. ¿Y qué me van a pagar si la chinola se murió? Porque ellos nunca habían sembrado chinola. Además, la chinola tiene un mercado estabilizado. Precisamente en Los Cacao y en todo el país, el ejemplo era que no trabajaban en base a la cultura de la gente. Si la gente sabe sembrar plátano, como por ejemplo yo fui a Tamayo, una granja de conejos. Si la gente lo que sabe es sembrar plátano, financiemos la siembra de plátano, perfeccionemos su siembra. Ojo, yo no estoy en contra de diversificar, porque yo soy un agricultor de muchos años y conozco bien el sector. Yo no estoy en contra. ¿Eres agricultor, verdad? Sí, yo soy ganadero. Yo no estoy en contra de la diversificación, ¿me entiendes? Yo estoy de acuerdo con que a los productores se les promueva la diversificación, pero eso tiene que ser un proceso asistido y un proceso bien orientado. Eso no es de que produzcan tal vaina y llevan los cuartos. Al final, todos los proyectos, el 99% están quebrados. Nosotros lo hemos ido rescatando, ya no. Ya muchos de ellos se han rescatado. Yo te puedo poner ejemplos. Por ejemplo, la bombita. Por ejemplo, que tú mencionaste, yo le doné los alevines porque el proyecto de la bombita es fácil, porque el reservorio es del ingenio. Sí. ¿Tú entiendes? Y se los robaban. Lamentablemente el problema era que se los robaban. 3 robos tuvieron ellos de pescado. Son unas mujeres muy buenas. Pero cuando yo le llevé los alevines, ella no tenía la tecnología ni el conocimiento de manejarlo y se le murieron. Tuve que volver a donar los alevines. O sea, estamos recuperando cada uno de sus proyectos, porque al final de la historia son personas, son asociaciones, son gente que tuvieron fe y que tenemos que seguir trabajando con ellos. Ya. Albán, se nos acabó el tiempo, se nos está acabando el tiempo, pero hay que referirse a un hecho que ha sido noticias en estos tiempos. Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República reveló lo que se ha conocido como algunas irregularidades allí. ¿En el FEDA? En el FEDA. No, nosotros tuvimos, eso no es cierto. Nosotros tuvimos una auditoría que se acaba de terminar respecto al periodo anterior al nuestro y acabamos de contratar una auditoría. Nosotros estamos en total disposición de presentar todas las pruebas de que todas las supuestas irregularidades son falsas. Y no solo que son falsas, sino que algunas de las acusaciones ocurrieron mucho antes de yo llegar. Por ejemplo, el contrato de venta, la supuesta pollita, que fue una de las acusaciones, una de las denuncias, se hizo un año antes de yo llegar. Nosotros remitimos todas esas documentaciones a la periodista que hizo la investigación y lamentablemente no tomó en cuenta. ¿Pero hubo irregularidades o no? Ninguna irregularidad y además ni siquiera en mi pues dice que hay alteración de precios. Absolutamente no. La gente puede ir a los diferentes lugares. Sobre precio, el tema de cheques sin fondo, de programa, de fondos que no llegaban a los beneficiarios, de fondos que iban a los compañeros del partido. Si ustedes quieren, lo podemos hacer uno a uno. Por ejemplo, yo traje mis papeles. Tráeme el documento. Miren. La licitación en cuestión se realizó un año antes de yo llegar. Entonces, ¿cómo puedo ser yo responsable de una licitación que se realizó un año antes de yo llegar? El cheque que no llegó a la asociación no ha llegado. Se reintegró a la institución porque la asociación no tenía la tierra para construir su local, porque era un local. Yo no puedo construir en el aire. Y la compra del terreno que ellos estaban planteando, la compra del terreno que ellos estaban planteando costaba 4 veces lo que es cosa. Mire mi decreto, léalo. Lea la fecha de mi decreto. 26 de octubre del año 2021. Y lea el contrato de suministro de bienes de vegetación. Sí. Y el cheque en cuestión, mírelo aquí. Lo que pasa es que yo no tengo la obligación de entregárselo. ¿De qué fecha es el contrato? Sí. Está en la fecha, déjame ver. Un año antes que yo llegara. Correcto, entonces, un año antes. Eso lo firmó Toribio. Sí, señor Toribio. Y yo no tengo ningún cuestionamiento sobre esa licitación. Yo no tengo ningún cuestionamiento porque además no es mi rol cuestionar licitaciones ni procesos anteriores. Pero Toribio sigue siendo el presidente del FEDA. Correcto. Y mira el cheque aquí, que supuestamente no llegó.
Y hay una segunda... Este cheque se reintegró entonces. Se reintegró, claro, porque la asociación no tenía el terreno para nosotros financiar el centro de acopio. Cuando tengan el terreno, nosotros con mucho gusto. La fiscalía no, la Procuraduría Fiscal encargada de temas de corrupción informó que había iniciado un proceso de investigación en el FEDA. En ese sentido, nosotros emitimos una comunicación a la Procuraduría poniéndonos la orden, con mucho gusto, de que ¿Pero ellos ha pasado algo porque, después de eso? Mira la comunicación. ¿Te han interrogado? No, Sí. Estamos esperando que puedan en cualquier momento visitar la institución y nosotros le aclaramos que todo, absolutamente todo lo que han comentado no, me alegra mucho que sea así. Incluso fíjate, mira. Me alegra mucho que sea así. Mira, le remití una carta Galván, a nuestro amigo Carlos Pimentel para que demuestre que la licitación fue incorrecta. Fue antes de la gestión de Galván. Fue antes de la gestión. Entonces, yo pensaba que cuando tú investigabas, tú tomabas en cuenta la realidad. Pero y las fechas. Y hay conflicto de intereses, porque se hablaba también de que empresas Pero ¿cómo yo puedo tener conflicto de interés en una legislación que yo no estaba? Si tú no estabas aquí en un momento, ¿cómo tú puedes ser responsable de lo que no se hizo aquí? Pero la aplicación de eso fue después. Sí, tú tienes la obligación de darle continuidad a los procesos que se realizan. Esa es tu Excepto obligación. que no sean irregulares. Sobre todo lo que no dicen en los reportajes, cuando el Estado hace un adelanto de los pagos a las empresas que licitan. Entonces, si tú hiciste un adelanto, tú tienes la obligación de ejecutar ese adelanto, porque si tú no ejecutas ese adelanto, ¿qué pasaría con ese dinero? Se pierde. Entonces tú preservas el dinero del Estado ejecutando. Por ejemplo, todas esas obras de la visita sorpresa que estamos hablando, ¿cuál es mi deber? Darle continuidad. Porque si no le doy continuidad, ¿qué va a pasar? Se van a perder. Entonces yo tengo la obligación de recuperarlas con el dolor de mi alma, porque muchas no están funcionando, pero para que se pierda todo, se recupera por lo menos la inversión. Bueno, Galván, debo decir que para mí es satisfactorio que se hagan las aclaraciones de vida, porque nosotros hemos aportado a la juventud. Yo con mucho gusto. Hemos aportado a la gente que ha mostrado vocación de servicio y compromiso social. Y mira, qué frustración sería que no lo hagan bien. Ustedes están obligados a hacerlo bien. No, y lo estamos haciendo bien. Y saber también que le están vigilando enemigos y también amigos, porque queremos que las cosas salgan bien. Gracias, Emilio Galván. Emilio Gracias Galván. a ustedes. Muchas bendiciones.